Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de esta serie de ejercicios de Ruby on Rails. Bien, estamos creando un CRUD, ya por ahí tenemos el modelo y tenemos el controlador. Bien, vamos a ver cómo crear una vista para poder mostrar el formulario que necesito para crear un usuario, para registrar un usuario, vaya. Bien, simplemente, bueno, acá tenemos el index, que el método index lo único que va a hacer es mostrar todos los usuarios, ¿ok? Así es como, o por lo menos en Rails, no sé si en otros frameworks o en otros lenguajes de programación lo maneja de manera similar. Creo que sí, pero bueno, por lo menos en Rails, cuando estableces un método index, ¿ok? Y una vista index, esta vista va a mostrar todos los registros para esa tabla, ¿ok? Toda esa información. Es decir, si yo me voy pues a la ruta principal, al index, recargo ahí, me mostraría todos los usuarios que yo tengo registrados, prácticamente. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a definir, bueno, vamos a dejarlo esto como arroba usuarios. Bueno, vamos a dejarlo como users es igual a usuario, bueno, user, lo llamé user, no usuario, punto all, ¿ok? Recuerden, no es users.all, ¿ok? Si es que ustedes escriben users.all, pues les va a arrojar un problema, que de hecho es un buen momento para irnos a la consola. Por acá vamos a incrementar esto así, Rails console o Rails C, que es lo mismo. Si yo escribo users.all, esto me va a arrojar un problema porque me dice constant users no ha sido inicializada. Bien, entonces voy a escribir user.all y ahora sí que me arroja algo. Bien, tenemos select users asterisco from users. Y bueno, fíjense que yo no escribí tal cual el comando SQL, simplemente user.all. Y es que Rails utiliza Active Record de fondo, ¿ok? Como un ORM, prácticamente. Eso quiere decir que nosotros, como tal, no vamos a tocar código SQL. Podemos trabajar sin tocar código SQL, pero por ahí cuando te dé algún problema, vas a tener que debuguear, vas a tener que ver las queries y vas a tener que saber qué es lo que está pasando, por qué te está arrojando ese error, por qué un usuario no se inserta en la base de datos, por qué no se edita, por qué no se elimina, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que estar familiarizado con la sintaxis de SQL para poder entender si es que tienes algún error, qué es lo que está pasando de fondo. Bien, porque prácticamente un ORM es una capa de abstracción que te permite de alguna manera más fácil eh, ejecutar comandos sin necesidad de escribir el comando, valga la redundancia. Bien, por ahí un poco engorroso, pero bueno, no me voy a meter mucho con esto. Bien, simplemente quiero que entiendan que Rails utiliza un ORM, en este caso Active Record, pero tienen que estar familiarizados con código SQL. ¿Ok? Para en el momento en el que, no sé, alguna query bastante compleja que Active Record no lo solucione o no se los pueda, digamos, proporcionar, pues ustedes puedan ejecutarlo ejecutando un comando de SQL. Bien, entonces, fíjense que nos estamos refiriendo como user.all y no users, ¿ok? Aunque la tabla se llama users, no me voy a referir a users como tal, sino user porque user es el modelo, ¿ok? Es la clase, ¿ok? Para ese modelo. En este caso, si nos regresamos al código, vamos a escribir model es este de acá. User, que recordamos que hereda de la clase application record, perdón, la cual, pues bueno, tiene todos estos métodos que nosotros podemos ejecutar desde la clase user. Por ahí un poquito engorroso, pero bueno, espero que haya quedado claro esta explicación muy, muy rápida. Bien, simplemente no nos estamos refiriendo como tal a la tabla, sino a la clase del modelo. Eso es todo. Bien, entonces vamos a crear un método llamado new. Esto va a requerir una vista. Entonces nos vamos a users, vamos a escribir new.html.rb. Ok, y aquí lo tenemos. Acá vamos a decir user es igual a user.new. Ok, y fíjense cómo estoy acá creando la variable de instancia users y acá la variable user. Acá esta variable se llama users porque estoy obteniendo todos los usuarios, ¿ok? Entonces, en plural. Y acá simplemente estoy definiendo una instancia para un solo usuario porque voy a registrar un solo usuario. Entonces, una variable singular. Y bueno, el arroba, esto significa que es una variable de instancia. ¿Qué significa esto? Que esta variable puede ser accesible desde un método
como desde una vista. Bien, ya lo vamos a ver. Nos vamos entonces al archivo new y para crear un formulario simplemente vamos a escribir esta estructura de acá, ¿ok? Que para embeber código de Rails en código HTML, primero necesitas la extensión .rb después del HTML. Bien, y después necesitas esta estructura para poder escribir código Rails dentro de HTML. ¿Ok? Acá, si es que tú lo dejas así, simplemente no va a aparecer lo que tú escribas dentro de la vista, prácticamente. Esto, acá prácticamente le estamos diciendo que imprima el contenido de esto, que de hecho si yo escribo esto así y nos vamos al navegador y recargamos, bueno, claro que nos da un error y de hecho, bueno, vamos a copiarnos esto y vamos a escribirlo acá. Ok, recargamos y ahí lo estamos viendo. Bien, entonces vamos a dejarlo como estaba. No lo hice dentro de la vista new porque todavía no definimos esa ruta y me iba a arrojar un error. Entonces, para escribir este formulario, para crear este formulario, Rails tiene varios helpers que nos ayudan a trabajar de una manera más fácil con estos formularios prácticamente. Bien, y es que vamos a escribir form with, ¿ok? Hay varios más, pero vamos a centrarnos en form with. Y form with recibe dos parámetros, bueno, algunos parámetros, pero de los que vamos a utilizar es el modelo, que en este caso el modelo es user, ¿ok? User es una instancia de ese modelo. Entonces, podemos utilizar esta variable de instancia dentro de nuestra vista, ¿ok? Entonces, el modelo es user, prácticamente, y la URL, en este caso vamos a establecerla como era new user path. Ok, new user path. Si no me equivoco. Y vamos a establecerlo como un do, es decir, vamos a ejecutar un bloque. Acá en el end no es necesario escribir un igual porque no queremos que se imprima este end, simplemente queremos que cierre este bloque. Bien, y vamos a crearlo de la siguiente manera. Nuevamente la misma estructura para embeber código de Rails dentro de HTML y vamos a utilizar la variable f que acabamos de crear. La variable f, pues bueno, es una abreviatura de este formulario prácticamente. Bien, y esto nos va a permitir crear varios inputs. Bien, entonces acá vamos a decir text field. Y acá me pide un atributo, que el atributo va a ser el name para ese campo. Ok, en este caso va a ser full name. Y acá también podemos pasarle un placeholder. Vamos a decirle full name. Ok, vamos a copiar y pegar esto varias veces. Bien, entonces vamos por acá a corregir esto. Acá es email field y password field. Me falta el submit, que es este de acá, create user. Ok, bueno, este disable with es un parámetro que recibe prácticamente el botón, ok. Pero bueno, esto no se preocupen, lo pueden eliminar, no hay ningún problema, o pueden dejarlo si quieren, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, lo vamos a dejar nosotros y vamos a enfocarnos en esta estructura. Bien, de nuevo, este es un campo de tipo texto, ok, full name, que tiene un placeholder, y luego text field, etcétera, etcétera. Y luego acá tenemos estos dos. Tenemos email field con el nombre email y el placeholder, pero el email field ya nos agrega esa validación que, bueno, si de por sí en HTML cuando creamos un tipo de texto email, pues la validación, entre comillas, que nos agrega es para que ese campo tenga un arroba. Si es que no tiene un arroba, pues por ahí nos va a indicar, hey, este campo no coincide con el tipo de dato especificado, ¿bien? O el formato, pues. Y luego el password, que bueno, ya sabemos para qué es, para que no se vea la contraseña que nosotros escribimos. Y nuevamente acá tenemos el form with, que recibe un parámetro, en este caso es model, modelo es user, y la URL new user path. Recibe también otro parámetro, o bueno, podemos pasarle también otro parámetro, que este parámetro es un data attribute. Este data attribute es remote true, ¿ok?
Esto es para trabajar con formularios de manera asíncrona, pero tampoco nos vamos a meter con esto porque es explicar otras cosas y meternos de lleno con, bueno, no de lleno, pero meternos también con JavaScript y todo ese rollo. No es difícil, pero no quiero, digamos, que esto sea un curso de, no sé, 30, 40 videos. La verdad es que no sé cuántos vayan a salir, pero no quiero que sea una serie de ejercicios bastante extensa, ¿bien? Porque no es un curso como tal. Simplemente una serie de ejercicios en la que vamos a ver un simple CRUD, tal cual. Bien, entonces esto vamos a dejarlo así. Si nos vamos ahora al navegador, esto no va a funcionar porque todavía no definimos la ruta. ¿Ok? Y hay varias formas acá de cómo crear nosotros la ruta. Nosotros podemos acá decir get, eh, um, vamos a decirle users new o user new. ¿Ok? Esto es un ejemplo tal cual. To users new. ¿Ok? Si nosotros nos vamos a la terminal, vamos a quitar esto y vamos a ejecutar el comando Rails routes. Ok, acá vemos que Rails nos arroja todas las rutas que nosotros tenemos definidas, ok, dentro de nuestra aplicación. En este caso el users index, que es la ruta principal, y tenemos user new, que de hecho, bueno, acá nos agrega este prefijo que ahorita vamos a ver, esto está mal, ok, no es que está mal, pero ahorita vamos a ver cómo cambia. Bien, esto es un prefijo para acceder a esta ruta, es decir, user new-path es lo mismo que user new, prácticamente. ¿Ok? Y bueno, vemos que el controlador que lo maneja es users y la acción que lo toma es el método new. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a user new dentro de nuestro navegador. Acá vamos a decir user new. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Bueno, como tal, no sé, agranda esta parte del navegador, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y acá ven que me dice, tengo un error. Me dice, quisiste decir user new path, ¿ok? Porque el prefijo es user new. Yo lo puse como new user path, me parece. New user path, ¿ok? Entonces, aquí hay un problema, ¿ok? Porque no estamos definiendo, no es que no estamos definiendo bien la ruta, sino que no estamos escribiendo bien el prefijo. Y bueno, de esta manera es como se pueden crear las rutas. Bien, esto es el verbo HTTP que vamos a utilizar para requerir o para hacer esa solicitud prácticamente. ¿Ok? Es decir, para acceder a esta ruta o para servir la información de esta ruta, utilizamos el verbo HTTP, que prácticamente es para solicitar información. ¿Ok? Si es que quisiéramos, o bueno, cuando hagamos el submit de ese formulario, necesitamos una ruta que sea del tipo post para enviar esa información al formulario. Acá va a ser simplemente user to. Acá necesitamos otro método que va a ser el método create prácticamente y así con todos, así para la ruta de editar, de eliminar y cualquier ruta que nosotros querramos crear. Pero esto lo podemos resumir o podemos tener un archivo de nuestras rutas mucho más limpio teniendo un resource, ¿ok? Que prácticamente se establece como resources y tenemos que pasarle un hash, ¿ok? Tenemos que darle un nombre a ese hash, que en este, bueno, no es un hash, sino un símbolo como tal, que prácticamente vamos a llamarlo users, ¿ok? En plural. Si es que lo escribimos en singular, por ahí también vamos a tener un problema al momento de acceder a las rutas. Entonces, bueno, vamos a establecer un resource siempre en plural, ¿ok? Si ahora nos vamos nuevamente a la terminal y ejecutamos el mismo comando, vemos que tenemos más rutas, ¿ok? Tenemos la misma que nosotros creamos, que es la ruta raíz, y luego tenemos users, ¿ok? Que es un prefijo. Es decir, users-path es lo mismo que barra users y es lo mismo que la ruta principal prácticamente. Luego tenemos el verbo post, que es para registrar un usuario, ¿ok? La URI es barra users, que no es lo mismo que la de arriba, porque la de arriba tiene un verbo get, que esta solicita información y la otra envía información al servidor. Bien, entonces, bueno, acá el controlador que lo toma, igual siempre es el mismo users, pero la acción que lo toma, pues es create, es decir, otro método.
para este método no necesitamos una vista porque no vamos a solicitar información, sino vamos a enviar información, por lo que no necesitaríamos una vista. ¿Ok? Al igual que para estos patch y put y delete, tampoco necesitaríamos una vista prácticamente. Simplemente para aquellas peticiones que sean del tipo get. Y luego tenemos el prefijo new user, ¿ok? Que vemos cómo cambia. Acá yo lo tenía como user new. En realidad es new user. Bien, que por lo menos sería lo correcto. Y luego la ruta que es users new. Y la acción que lo va a servir, pues es el método new. Y luego tenemos también para editar un usuario, edit user-path. Es lo mismo que users barra el ID del usuario barra edit. ¿Ok? La acción que lo toma, pues es el método edit. Y así con todos los demás. Por acá tenemos otra petición del tipo get. ¿Ok? Que esto es para mostrar la información de un solo usuario. Por eso es que recibe el ID. Y luego para editarlo o para actualizar la información de un usuario, igual, prácticamente es users barra ID de ese usuario. Pero bueno, sabemos que para actualizar información se utiliza patch o put. Y bueno, la diferencia entre patch y put es que patch se utiliza cuando queremos actualizar solamente un campo de ese formulario. Bien, es una actualización parcial de ese formulario. No de ese formulario, perdón, sino de ese modelo, ¿ok? De ese usuario. Es decir, con este usuario por acá, yo únicamente quiero actualizar el nombre, entonces utilizo el verbo http patch para actualizar únicamente un campo de ese usuario. Bien, si es que quiero actualizar toda la información del usuario, pues utilizo el verbo put. Bien, esa es la diferencia entre patch y put. Y luego tenemos delete, que bueno, ya sabemos para qué es, para eliminar un usuario, que tampoco necesitamos una vista, que incluso, si se dan cuenta, solamente tenemos verbos para las peticiones get, prácticamente. Bien, entonces, bueno, creo que me enrollé mucho con esto. Simplemente tenemos ya nuestro formulario, tenemos la vista y en el index vamos a crear un link, ¿ok? Tenemos otro helper que prácticamente es una etiqueta A que nos va a enviar a otra vista. Bien, create new user, ¿ok? El path que podemos establecerlo como new user path, que de hecho vamos a actualizarla en el formulario. Ah, bueno, sí está bien. Ok, si nos vamos nuevamente al navegador, nos vamos para atrás y tenemos Create New User Path. Y fíjense acá abajo, cuando yo hago el hover dentro de Create New User Path, tenemos localhost 2.3000 barra users barra new. Y es que yo le doy clic, me aparece el formulario. Bien, vamos a hacer esto un poco más grande, vamos a dejarlo así. Ok, entonces tenemos full name, name, age, address, email, password. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta este punto, ya tenemos nuestro formulario. Y en el siguiente video vamos a crear la lógica para registrar este usuario dentro de la base de datos. Bien, entonces nos vemos en el siguiente video.